continuar siendo edificados, amén, en su vida y continuar siendo edificados en su verdad, ¿ok? Entonces vamos a continuar con lo que el Señor ha estado afirmando, por así decirlo, en nuestros corazones, ¿ok? La necesidad que tenemos cada día de que Cristo sea revelado en nuestros corazones, de poder conocerle, ¿ok? Sabiendo, por supuesto, que es potestad del Padre revelar a su Hijo en nosotros, y que no solamente es potestad del Padre revelar a su Hijo en nosotros, sino que a Dios le agrada, a Dios le place revelar a su Hijo en nuestros corazones. De tal manera que podemos decir que toda la obra de salvación de la cual nosotros participamos, ¿ok?, o que Dios nos ha hecho partícipes, toda esta obra de la cruz, ¿ok?, que tiene su fundamento en Cristo Jesús, Dios la hizo por sí mismo, Dios la llevó a cabo por sí mismo, es obra de Dios, ¿ok? Revisemos por un instante el testimonio en el Salmo 118 y vamos a apreciar cómo de parte de Dios es esta obra, ¿ok? Descansa en Él y ha sido hecha por el Señor. Salmo 118, a partir del verso 19, dice así el testimonio de las Escrituras. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré al Señor. Esta es puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores, está hablando de el Cristo encarnado, ¿ok? Él fue la piedra que los edificadores desecharon. A lo suyo vino y los suyos que no le recibieron. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, o ha venido a ser piedra de fundamento, ¿ok? La piedra de fundamento en la edificación de su casa o en la edificación de su templo. Y esta piedra cabeza del ángulo es el Cristo resucitado, ¿ok? El Cristo que ha sido levantado de entre los muertos. Entonces, esta gran obra de salvación que el Señor ha llevado a cabo en su Hijo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, se describe de esta manera en el verso 23 de este Salmo 18 que estamos leyendo. De parte del Señor es que es esto, ¿ok? No es una obra humana, es una obra que divina. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa. ¿A qué? A nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos. ¿En quién? En Él, ¿ok? Este día del cual se está mencionando aquí no es un día natural, no es un día de 24 horas, ¿ok? Es el día en la realidad de Cristo, ¿ok? Cuando Dios usa por primera vez la palabra día, ¿ok?, si recuerda, la usa en el libro de Génesis y la usa en el capítulo número 1, ¿ok? Y la usa en el contexto de nombrar la luz, ¿ok? En el versículo 3 Dios dijo, sea la luz, y la luz ¿qué? Fue, ¿ok? Fue, la luz se manifestó, ¿ok? No fue hecha la luz, fue manifestada la luz, porque esa luz que estaba siendo manifestada era ¿qué? Cristo mismo, ¿ok? Y Dios llamó a esa luz día, la primera vez que se usa la mención de día en la Escritura, y llamó Dios a la luz que
día. Por eso hay un día del cual se testifica en todas las escrituras, ¿ok? Y los apóstoles tuvieron la revelación de ese día. Ese día es Cristo, el Señor. Cristo cuando alumbra y Cristo cuando resplandece, ¿en dónde? En nuestros corazones. El apóstol Pedro habló y testificó de este día. Vamos una vez más ahí a una de las cartas del apóstol Pedro, la segunda carta, acompáñeme allí. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo número 1, y vamos a considerar el versículo 19, ¿ok? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, ¿ok? O tenemos algo que es más seguro que la palabra de los profetas, dicen otras traducciones, a la cual hacéis bien a la palabra de los profetas en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar que oscuro, ¿ok? El apóstol Pedro, está haciendo esta declaración, ¿ok? Y dándonos o dejándonos ver, ¿ok?, lo que representaba la palabra de los profetas en una dispensación antigua, ¿ok?, o que era la dispensación de la ley mosaica, ¿ok? Antes de que Cristo fuese manifestado, Dios hablaba por medio de sus profetas, ¿ok? Y era necesario prestar atención a la palabra de los profetas, ¿ok? De hecho dice, creed en sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados, ¿ok? Eso no iba a significar que iban a tener plata, sino que prosperados significa en su esencia más íntima caminar con Dios, ¿ok? Uno que es prosperado es uno que camina ¿con quién? Con Dios. Entonces presten atención a la voz de los profetas y ustedes caminarán ¿con quién? Con Dios, ¿ok? Pero era una dispensación limitada, era una dispensación todavía donde el hombre no tenía acceso realmente a Dios, ¿ok? El camino al lugar santísimo todavía se encontraba cerrado, ¿ok? Pero luego, dice aquí el apóstol, hasta que el día esclarezca, esclarezca, es el día de Cristo, es un día espiritual, no es un día natural, no es de 24 horas, es la realidad de la revelación de Cristo en los corazones. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo. Y el lucero de la mañana, Cristo, salga ¿en dónde? ¿Dónde va a salir Cristo? ¿Dónde va a aparecer Cristo? ¿Dónde va a ser revelado Cristo? ¿En vuestros qué? Corazones. Esta es la obra que Dios ha hecho. De eso es que está hablando el Salmo 118, ¿ok? Por supuesto, en un contexto profético, pero precisamente de eso es de lo que está hablando este salmo, ¿ok? La piedra que los edificadores desecharon, el Cristo encarnado que no fue recibido, a lo suyo vino, pero los suyos ¿qué? No le recibieron. Esta misma piedra Dios la ha constituido como cabeza del ángulo o piedra del fundamento, el Cristo que resucitado, ¿ok? Este fue el Cristo que dijo cuando estaba en los días de su carne, ¿ok? Yo mismo edificaré ¿qué? Mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿ok? Entonces, dice esta declaración profética en el verso 23 del Salmo 118, de parte de Dios es esto. ¿Qué quiero decir con esto, amados? Que la obra de salvación es del Señor. La obra de salvación no es del hombre. La obra de salvación es ¿de quién? Es del Señor. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos, ¿ok? Por la cual deberíamos estar agradecidos siempre, porque el Señor ha obrado su salvación. Si lo queremos afirmar un poco más, el Salmo capítulo 3, versículo 8,
Léalo conmigo para que vea lo que dice. Salmo 3, verso 8. La salvación es de quién. ¿Es de quién? O sea, no es del hombre la salvación, es de Dios. La salvación es de Jehová, sea sobre tu pueblo ¿qué? Tu bendición. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Y ya sabemos que esa bendición es Cristo mismo. ¿Ok? Por tanto, mis amados, este día no es otro que Cristo apareciendo, alumbrando y siendo revelado ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Ok? ¿Para qué Dios hizo esto? Dios hizo esto para cumplir su propósito. ¿Ok? Dios hizo esto para cumplir su deseo. Hizo esto para cumplir el designio de su voluntad. La misericordia y la gracia de Dios nos permiten a nosotros ser parte de esta obra gloriosa, de esta obra divina que Dios ha hecho. ¿Ok? No tiene que ver con nuestra capacidad, no tiene que ver con nuestro esfuerzo, no tiene que ver con nuestra inteligencia, no. Tiene que ver con la gracia y la misericordia de Dios que se ha extendido a nosotros. De hecho, nosotros somos aceptos en Él, amado. Nuestra aceptación en Dios no depende de nosotros. Nuestra aceptación en Dios depende de aquel, ¿ok? En el cual el Padre tiene toda su complacencia o tiene todo su placer. Lo maravilloso, una vez más, es que Dios hizo esto, Dios llevó a cabo esto, porque Dios quería cumplir su propósito, y su propósito lo cumplió en Cristo. Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo nos afirma esta verdad. ¿Ok? Vamos a leerlo allí, Efesios capítulo 3. Y nos enfocamos en el verso 11, conforme al propósito que eterno, conforme al propósito eterno que hizo el Padre, cumplió este propósito ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro, nosotros tenemos seguridad y tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Ok? Entonces se nos hace partícipes, incluyentes de este propósito eterno que ya Dios ha hecho en su Hijo. Entonces, Dios tiene su propósito cumplido. ¿En quién está cumplido el propósito? En Cristo. Dios tiene su meta cumplida. ¿En quién está cumplida esta meta? En Cristo. ¿Ok? Esa es una de las razones por las cuales cuando el Señor, vamos a leerlo, ahí lo dice clarito en Hebreos capítulo 10. Una de las razones por las cuales esta realidad espiritual, ¿ok?, se describe aquí. Hebreos capítulo 10, versículo 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos ¿qué? Sacrificios que nunca pueden quitar ¿qué? Los pecados. Así era la dispensación de la ley mosaica. ¿Ok? El hombre pecaba porque el hombre intentaba cumplir la ley. ¿Ok? Era la administración en la que él estaba. ¿Ok? Una ley había sido dada y entonces el hombre intentaba cumplir ¿qué? Esa ley. El asunto, como ya dijimos, es que para el hombre era imposible ¿qué? Cumplirla. Y era imposible cumplirla porque la ley, con todos sus mandatos, preceptos, estatutos, era un tipo, una sombra, una figura de la persona de Cristo. O sea, la ley testificaba del perfecto. ¿De quién? Del perfecto, Cristo, el Señor. Y hombres imperfectos, pecadores, trataban de cumplir ¿qué? Esa ley, lo cual era ¿qué? Imposible. Por eso Pablo dijo: ningún hombre puede ser justificado por las obras de ¿qué?
de la ley. Entonces terminaba fallando, ¿ok? No era capaz de cumplir esa ley, fallaba en esa ley y dentro de esa misma ley entonces se le daba, ¿ok?, una oportunidad a estos hombres y decían, tienen que llevar ofrendas al templo para que los sacerdotes las puedan ofrecer ¿a qué? A Dios. Y se hacían ofrendas, sacrificios, ¿ok? Se sacrificaban animales y se usaban la sangre de los toros y de los machos cabríos en estos sacrificios. ¿Cuál era la situación que ahí se generaba? Que eso no resolvía el problema de raíz. No quitaba el pecado de los hombres. Por tanto, los hombres se mantenían con una conciencia de pecado. Y eso es lo que estamos leyendo. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo, ¿cuántas veces? Muchas veces, ¿los qué? Los mismos sacrificios. Hebreos 10:11. Los mismos sacrificios que nunca pueden. ¿Nunca pueden qué? Quitar los pecados. ¿Ok? ¿Lo quiere ver un poquito más amplio? Ahí mismo en el capítulo 10, los 4 primeros versículos. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen ¿qué? Continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera, pues cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ¿qué? Ya más conciencia de pecado. Pero como eso no podía resolver el problema, ellos seguían siendo ¿qué? Gobernados por el pecado, con una conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden ¿qué? Quitar los pecados. Eso es lo que hemos leído ahí en el versículo 11 de Hebreos. Pero mire ahora la gran noticia del Evangelio, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Cuántas veces ofrecían los sacerdotes en el templo los sacrificios? Todo el año, día tras día, sin parar, todo el año, sin descanso, obra, esfuerzo, todos los días sin parar. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Se ha qué? Sentado a la diestra de Dios. Esa posición de sentado nos expone el reposo que se logró alcanzar. Y el reposo se logró alcanzar porque la obra que se le comisionó fue cumplida en su totalidad. No quedó haciendo o no quedó faltando ¿qué? Nada. Fue totalmente completa. Por eso es interesante que usted en el lugar santísimo, que estaba en el templo o en el tabernáculo, usted no encontraba una silla para que el que entrara allí, que dicho sea de paso, no podía entrar todo el mundo, ¿ok? Tampoco podía entrar un grupo especial de personas, no, podría entrar un solo hombre, quien fuese el sumo sacerdote, solo él podía entrar. Ofrecer la sangre, ¿ok?, sobre la tapa del arca, el propiciatorio, nada más él podía hacer eso. Pero ahí no había silla, porque no se podía ¿qué? Sentar, porque lo que estaba indicando esa sombra o esa figura es que ese pacto y esa dispensación no podía traer el reposo que Dios quería, solo estaba testificando. ¿Me hago entender? Pero cuando Juan el Bautista vio al Cordero que venía a él en el Jordán, ¿qué dijo? He aquí él, Cordero de Dios, que ¿qué? Que quita el pecado de ¿qué? O sea, todo lo que los cientos y miles de ofrendas nunca pudieron hacer,
y de que toda la sangre de toros y machos cabríos nunca pudo hacer, la sangre del Cordero de Dios lo hizo. Lo llevó ¿qué? A cabo. Por eso ahora se pudo ¿qué? Sentar a la diestra de Dios. Dios ha consumado su obra y su propósito. ¿En quién lo ha hecho? En su Hijo. Juan 17, versículo 4. Juan capítulo 17, versículo número 4. Yo te he glorificado en la tierra. El Hijo hablándole a su Padre. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado. ¿La qué? La obra que me diste que hiciese. Esa obra quedó ¿cómo? Acabada, finiquitada, terminada. He acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 19, 30. Con respecto a esta obra, la que el Padre le encomendó al Hijo que hiciese, el Señor dio esta declaración. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué dijo? Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó ¿qué? El Espíritu. ¿Ok? Entregó el Espíritu. Pero el Señor declaró, consumado ¿qué? Es. Quiere decir que la obra de Dios en su Hijo ha sido consumada. De hecho, el único que la podía consumar fue el que la consumó. Nadie más, aparte de él, podía consumar la obra de Dios. Por eso, la obra de Dios está consumada ¿en quién? En Cristo. La obra de Dios no puede estar consumada en nosotros, porque nosotros no consumamos la obra de Dios. La obra de Dios está consumada ¿en quién? En su Hijo. Nosotros no somos Cristo. No podíamos consumar esa obra y no podemos consumar esa obra porque esa obra está consumada ¿en quién? En Cristo. Él es el único que pudo ¿qué? Consumar dicha obra. Lo que a nosotros, ahora tenemos como miembros de su cuerpo, como miembros de su carne, de sus huesos, como miembros de Cristo mismo, lo que tenemos es que conocer plenamente esa obra y experimentar las riquezas inescrutables que están en Cristo Jesús. Porque si nosotros hubiésemos podido consumar esa obra, pues lo hubiésemos hecho hace mucho tiempo. Pero no, la obra está consumada ¿en quién? En el Señor. Nosotros vivimos por esa obra que ya Cristo ¿qué? Consumó. ¿Usted y yo nos podíamos hacer justos? No. Pero el justo es el que justifica a todo aquel que es de la fe ¿de quién? De Jesús. ¿Ok? ¿Usted y yo podíamos redimirnos de nuestros propios pecados? No. Pero por eso en su sangre tenemos ¿qué? Redención. ¿Usted y yo podíamos hacer algo para hacernos merecedores del perdón de pecados? No. Pero por eso tenemos, según las riquezas de su gracia, perdón ¿de qué? De pecados. Amado, la vida en Cristo no trata de algo que nosotros podamos hacer para Dios, para hacernos merecedores y tratar de alcanzar algo de Dios. No, 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 no. Toda la realidad de Dios ya está plena y consumada ¿en quién? En Cristo, y por medio de la fe en Él participamos de toda esa realidad y de los efectos de dicha obra. ¿En dónde? En nuestros corazones. Esa es la razón por la cual Dios en Cristo
no vino para mejorar o arreglar nuestra vida. No. Dios vino para que nosotros perdiéramos nuestra vida y recibiéramos su vida. ¿La vida de quién? De su Hijo. ¿Ok? La vida crucificada no es yo tratando de agradar a Dios o de haciendo cosas en mí mismo o en mis propias fuerzas para tratar de alcanzar algo para Dios. No. La vida crucificada es cuando yo ya no vivo. Ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Entonces experimentamos la obra de Él, la obra suya por medio y a través de la fe que es en Cristo Jesús. Esa obra entonces está consumada. Diga consumada. Permítame y hago aquí algunas aclaraciones acerca de esta palabra. ¿Okay? Esta palabra en el griego es la palabra tetelestai, consumada. Implica cumplir, completar, llevar a término o pagar totalmente. También se refiere a alcanzar la meta. ¿Ok? Ve que todo apunta a que algo ha sido ¿qué? Completado, terminado, culminado, que no quedó faltando absolutamente nada. El tiempo verbal en que se usa la expresión consumado dice que es perfecto pasivo, ¿ok? Indicativo. ¿Y a qué se refiere? A una obra que se realizó en el pasado, pero que tiene efectos permanentes en el presente. ¿Cuándo se realizó la obra? En el pasado, pero tiene efectos ¿qué? Permanentes en el presente, lo cual implica que fue cumplida esa obra, pero permanece cumplida para siempre. Por esa razón, Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez y ¿qué? Y para siempre un solo sacrificio por los pecados que ha hecho, se sentó. Se sentó a la diestra de ¿qué? De Dios, en una posición plena y completa de reposo. El Señor anticipándose a esa obra y a esa consumación que iba a estar presente, por eso les declaró y les dijo a ellos que viniesen a Él todos los que estaban trabajados y ¿qué? Y cargados, porque Él los haría ¿qué? Descansar. Que aprendieran de Él, que es manso y humilde de corazón. ¿Y cuál era el fruto? ¿Cuál era el resultado? ¿Cuál era el beneficio? Iban a hallar descanso. ¿Para qué? Para sus almas. Descanso para sus almas. Por eso Cristo es el verdadero reposo del alma. Cristo es el verdadero descanso del alma. ¿Okay? Los fariseos querían matarle. La razón, porque en día de reposo, Sabbat, el Señor sanaba a los enfermos. Pero según la ley, eso no era ¿qué? Permitido. Pero Él sanaba a quienes? A los enfermos en el día de reposo. Y ellos se ponían furiosos porque decían, Él está quebrantando la ley. ¿Okay? Lo que ellos no entendían es que lo que la ley testificaba en tipos y sombras acerca del día de reposo era acerca de Cristo, porque Cristo es el verdadero reposo. Quien estaba allí era más grande que el Sabbat, porque quien estaba allí era el verdadero reposo de Dios. Por tanto, mis amados, esta obra está consumada. ¿En quién está consumada? En Cristo el Señor. ¿Ok? Ahora nosotros, de eso hemos estado hablando, nosotros estamos ¿en quién? En Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Esta realidad tiene que tomar lugar cada día en nuestros corazones. No es simplemente aprender la expresión, estamos en Cristo.
No, esto tiene que llegar a ser vida y verdad en nosotros, ¿ok? Una realidad presente y gobernante en nuestros corazones, ¿ok? Ahora estamos en Cristo. Juan capítulo 14, vamos a mirarlo allí, por favor. Juan capítulo 14. Dice el versículo 1 al versículo 3. Esto lo está diciendo el Señor antes de ir a la muerte, ser sepultado y resucitar, ¿ok? Y luego ascender y luego ser impartido en los corazones, ¿ok? Y luego ser revelado en los corazones de los hombres. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar ¿qué? Lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare ¿qué? Lugar, vendré otra vez. ¿Ok? Vendré otra vez y os tomaré, ¿qué dice? A mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿En dónde estamos? En Cristo. Lo que el Señor estaba anunciando era la realidad gloriosa de la resurrección. Por eso fue y que se establece que nosotros morimos con el Señor, pero también nosotros fuimos sepultados con Cristo y también nosotros fuimos ¿qué? Resucitados con Cristo. Ahora Cristo nos sacó de la condición en la que estábamos y nos ha traído ¿a quién? A Él. Ahora somos uno ¿con quién? Con Él. Por eso el que se une al Señor, un espíritu que es con Él. ¿Ok? Esta es una realidad muy gloriosa. El Señor nos ha traído. ¿A quién nos ha traído? A sí mismo. Por eso ahora somos uno ¿con quién? Con Cristo mismo. Estamos ¿qué? Con Él. ¿Ok? Estamos pensando, o normalmente, ¿ok? El pensamiento natural nos lleva a un lugar que es físico. Pero nosotros estamos en Cristo. Ese es el lugar donde hemos sido ¿qué? Traídos. Él mismo lo dice, y os tomaré ¿qué? ¿A qué os tomaré? A mí mismo. ¿Os tomaré qué? A mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros ¿qué? También estéis. De eso es lo que habla aquí mismo en Juan capítulo 2, versículo 19. Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días ¿qué? Lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando el Señor resucitó de los muertos, mis amados, nos trajo en Él. Por eso es que ahora usted y yo estamos ¿en quién? En Cristo. Y esto fue profetizado y fue testificado en las Escrituras. Claro que sí, vamos a verlo, Éxodo 19. Y por eso la importancia y por eso el fundamento de conocer nuestra realidad en Cristo, no aparte de Cristo. Es en Cristo que está nuestra realidad. La razón, la obra ha sido consumada en Él, ¿ok? Y tenemos que vivir en la verdad de su obra que consumada, no en nuestras ideas, no en nuestras imaginaciones, no en nuestras interpretaciones de las Escrituras, no. Debemos vivir en la verdad que es en Cristo Jesús, no que es aparte de Él. Éxodo capítulo 19, a partir del verso 3 y 4 leemos lo siguiente. Y Moisés subió a Dios
Y Jehová lo llamó ¿desde qué? Desde el monte. Y Moisés subió a Dios, ¿ok? Y Dios lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás ¿a quién? A los hijos de Israel. Observe, era el mensaje de Dios para su pueblo, el mensaje de Dios para su pueblo. Dice así el verso 4, vosotros visteis lo que hice ¿a quién? A los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Yo pregunto, amados, ¿vio el pueblo de Israel lo que Dios le hizo a los egipcios? Claro que lo vio. Pasaron en seco por el mar ¿qué? Rojo. ¿Ok? Nunca pudieron acercarse ni Faraón ni su ejército al pueblo de Israel. La razón, Dios puso una nube. ¿Ok? Y esa nube y esa columna Dios la puso entre el ejército de Faraón y la puso entre el pueblo de Israel. Qué interesante, porque dice que esa misma nube para el pueblo de Israel era luz, que les mostraba el camino por donde debían andar en medio del mar. Pero para Faraón y su ejército era tinieblas y oscuridad. No eran nubes distintas o columnas distintas, era la misma ¿qué? La misma nube. Pero para unos era una cosa y para otros era ¿qué? Otra. Cuando ya lograron atravesar, Dios quitó su nube de en medio y se pudo ver el panorama claro. Faraón y todo su ejército se encontraban en medio de ¿qué? Del Mar Rojo. Y Dios dio la orden y las aguas se volvieron a unir. ¿Y qué pasó con Faraón y con su ejército? Quedaron muertos. ¿En dónde? Allí en medio de ¿qué? Del mar. Eso es lo que Él les está diciendo. Ustedes vieron. Para ustedes eso no fue oculto. Para ustedes eso no fue un misterio, no. Ustedes vieron lo que hice ¿a quién? A los egipcios. Y cómo os tomé sobre alas de águilas. Ojo, y os sé que. Y os sé que. ¿A dónde fue traído el pueblo de Israel? ¿A dónde? A él. Cualquiera puede decir, fue traído a la tierra que estaba detrás del Mar Rojo o después del Mar Rojo. No, fueron traídos a él. Su realidad había cambiado completamente. Ahora estaban en Dios. Yo los he traído ¿a quién? A mí. Esa era su realidad. No era otra. Esa era su realidad. Dios los había traído ¿a quién? A Él. Qué realidad tan maravillosa. Esa era su realidad. Habían sido traídos ¿a quién? A Dios. ¿Dónde estaban ellos? Tierra de Egipto. Tierra de muerte. Egipto. ¿Ok? Muertos entre los muertos. Egipto, casa de servidumbre. Dominio de Faraón. De ahí el pueblo era incapaz por ellos mismos de poder darse libertad a sí mismo. Pero Dios dice que oyó el clamor ¿de quién? De ellos. Y no es Moisés el que los liberta. Dice, yo he descendido para liberar a mi pueblo. Moisés era un simple instrumento, como lo somos todos y cada uno de nosotros. No salvamos a nadie, el único que salva es Él. Simplemente somos vasijas en sus manos, pero la obra es de Dios, no nuestra. El punto es que los saca de tierra de esclavitud, los saca de tierra de servidumbre, los saca de tierra de muerte. ¿Y a dónde los trae? A Él mismo. Los he traído a mí. Yo pregunto, en la perspectiva de Dios,
Egipto, Faraón, el ejército, ¿seguían siendo un problema ya para el pueblo de Dios o Dios había resuelto el problema? ¿Sabe qué más le dijo Dios? Miren bien a los egipcios que están viendo hoy. ¿Por qué? Porque nunca, jamás los volverán a ver. Para Dios, la obra se había ¿qué? Consumado. Para Dios, la liberación se había llevado a cabo. Eran libres de la esclavitud de Faraón. ¿Por qué razón? Porque Faraón había sido muerto. Y su ejército había sido ¿qué? Muerto. Había una libertad que la había producido ¿quién? Dios, y solo Dios. ¿Sabe dónde estaba el problema? Vamos a mirar el problema. Hechos capítulo 7. Aquí estaba el problema. No en lo que Dios había hecho. El problema no estaba en lo que Dios había hecho. El problema estaba en la ignorancia de sus corazones. El problema estaba en la incredulidad que tenían. La obra había sido completada y ellos no creían esa obra porque se seguían moviendo por sus sentidos ¿qué? Naturales. Naturales. Dice aquí, Hechos 7, verso 38 al 39. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron ¿qué? Obedecer, sino que le desecharon. Moisés, tipo de ¿qué? De Cristo. Y el pueblo desechó la palabra de ¿quién? De Moisés. Tipo de Cristo. Estaban desechando su obra. No creían a la obra que Dios había ¿qué? Hecho. Y en sus corazones ¿qué? Y en sus corazones ¿qué? Se volvieron a Egipto. Esto es bien interesante. Pregunta. ¿Ellos en realidad se volvieron a Egipto? ¿O solo en sus corazones se volvieron a Egipto? Estamos hablando entonces de ¿qué? De pensamientos, imaginaciones, deseos. Tenían una realidad en Dios. ¿En dónde estaban? En Dios. ¿En dónde estaban? En Dios. Yo los he traído ¿a quién? A mí. Pero en sus corazones, pensamientos, mentes, ideas, conceptos, imaginaciones, ¿en dónde estaban ellos? En Egipto. Pero en condición real no estaban en Egipto, porque estaban ¿en quién? Estaban en Dios. ¿Sí ve dónde está el problema? Por eso el entendimiento tiene que ser ¿qué? Renovado. Por eso no nos podemos conformar a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Dios hace su obra gloriosa. Y al primer impedimento, según ellos, naturalmente empiezan a manifestar su incredulidad. Porque no estaban viendo a Dios y no estaban viendo la obra de Dios. Lo que estaban viendo eran las circunstancias externas que los rodeaban. Se vieron en un instante en una posición y cuando miraron al frente, lo único que tenían era el mar Rojo. Y si miraban a su derecha, tenían montañas. Y si miraban a su izquierda, tenían montañas. Y si se les daba por mirar hacia atrás, tenían a Faraón y al ejército. ¿Qué cuadro, ah? ¿Qué hicieron? Se quejaron, se lamentaron,
le dijeron a Dios: ¿por qué nos trajiste a este lugar? Uy, amados, somos tan atrevidos en nuestra ignorancia. ¿A qué lugar habían sido traídos? ¿A quién? Wow. Y le decían: ¿por qué nos trajiste a este lugar? En su ignorancia no tenían idea de lo que estaban diciendo. Lo que estaban diciendo es: ¿por qué nos trajiste a ti? Tú que eres la vida, ¿por qué nos trajiste a ti? ¿Por qué no nos dejaste qué? Muertos donde estábamos. Eso era lo que estaban diciendo. ¿Por qué nos trajiste a este lugar? No había sepulcros en Egipto donde pudiésemos ¿qué? Ser sepultados y enterrados. ¿Por qué nos trajiste aquí? Se empezaron a hacer ideas, se empezaron a hacer imaginaciones en sus mentes que no tenían nada que ver con la realidad que es en Cristo el Señor. Nada que ver con esa realidad. Todo estaba en sus propias ¿qué? Imaginaciones. La pregunta fue: ¿usted lee en algún pasaje de las Escrituras que Dios le dice a Moisés: Moisés, ve a Faraón y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, porque yo voy a hacer que mi pueblo sea asesinado en el desierto y no tenga sepulcros para ser enterrado? ¿En qué versículo dice eso? ¿Y ellos por qué dijeron eso? Porque esa es la mente natural. Siempre vuela y corre pensando cosas que no tienen nada que ver con la realidad que está en Cristo Jesús. ¿Sabe qué fue lo que dijo Dios? Lo que dijo Dios fue: Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Los he sacado de su esclavitud, los he librado de la muerte, los he librado de la casa de servidumbre. Los quiero traer al desierto para que me celebren fiesta. Y ellos estaban en otra sintonía, mis amados. Ellos estaban, yo creo que Hollywood les quedaba pequeño. Ideas, argumentos, libretos que se montaron en sus mentes, pero eso no tenía nada que ver con la realidad que estaba en ¿quién? En Dios. Por eso desde el día que empezamos aquí, el viernes, les he venido diciendo: mis amados, nosotros estamos en Cristo. Esa es nuestra realidad. No miremos otra realidad. Esa es nuestra realidad. Todo lo que esté fuera de esa realidad son nuestras ideas, son nuestros conceptos, son nuestras imaginaciones, pero no es la verdad conforme está ¿qué? En Jesús. Eso es lo que Pablo dijo aquí en Efesios 4:20. Vamos a mirarlo. Es la realidad conforme está en Jesús. Efesios 4, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así ¿a quién? A Cristo. Si en verdad le habéis ¿qué? Oído. Si en verdad le habéis ¿qué? Oído y habéis sido ¿qué? Por él enseñados. Observen esta expresión: conforme a la verdad que está en Jesús. No es la verdad que yo quiera creer, no es la verdad que a mí me parezca, no es la verdad que a lo mejor me enseñaron que es errónea. No, es la verdad conforme está en Jesús. Si hay un lugar inhóspito, si hay un lugar difícil, si hay un lugar donde usted y yo no quisiéramos estar,
es el desierto. Puestos allí, colocados allí en el desierto. Ese lugar naturalmente, ¿a quién le agrada estar ahí? En el día, el sol, el calor que hace es terrible. Muy terrible. Y no tiene árboles usted para decir, aquí me cobijo bajo esta sombra. Y en la noche, todo cambia. El frío es aterrador. ¿Dónde se esconde usted en el desierto del frío? Aterrador. Pero Dios quiso mostrar algo maravilloso. Dios quiso manifestarle a su pueblo y hablarnos a nosotros, que nos han alcanzado los fines de los siglos, el cumplimiento de los tiempos en Cristo, y mostrar una gran verdad. Tu realidad no tiene nada que ver con las condiciones externas por las cuales tú estés rodeado. Porque tu realidad no depende de eso. No depende de las cosas externas. No depende de las cosas visibles. Depende y está establecida ¿en quién? En Cristo. En aquel lugar, dígame usted por favor, ¿quién moría cada día en el pueblo de Egipto por insolación? Hoy cuando llegan las épocas de calor en Europa, usted escucha las noticias, ¿cierto? Murieron tantos, murieron tantos. El calor es impresionante. ¿Y por qué no morían ellos todos los días? ¿Sí se acuerda por qué no morían ellos del calor todos los días en el desierto? ¿Por qué? Porque el Señor era su sombra para el calor. De día les ponía una nube y la nube los cubría y los protegía del sol. ¿Y por qué no pasaban enfermos todos los días por un frío terrible en las noches? Porque en la noche, ahora la nube llegaba a ser columna de fuego y los calentaba en la noche. ¿Era el lugar más terrible externamente en las condiciones naturales? Sí. Pero ¿quién era su provisión? Para Dios era fácil, sencillo. ¿Se murieron de hambre? Todos los días tuvieron ¿qué? Comida. En sombras y figuras Dios les dio pan del cielo por medio de Moisés, maná. Pero era solo en tipos y figuras, porque luego apareció el verdadero pan del cielo y dijo, no les dio Moisés el pan del cielo, yo soy el verdadero pan del cielo, que mi Padre les ha dado. Pero no le faltó nada, porque estaban siendo nutridos ¿por quién? Por Dios. ¿Alimentados por quién? Por Dios. ¿Le faltó agua alguna vez? Había una roca que los seguía y de la roca bebían y la roca era Cristo. ¿Por qué usted cree que duraron 30 años con un vestido puesto y el vestido nunca se envejeció? Bajo las condiciones del desierto. Cristo los vestía. Eso es una tipología. El vestido nunca envejeció, porque tu vestimenta es Cristo. Una vestimenta que no caduca, una vestimenta que es para siempre, una vestimenta que es la justicia con la que ha sido vestido. Cristo, que el Señor. Amados, nuestra realidad se encuentra ¿en quién? En Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, verso 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y ¿qué? Y potestad. En Él también fuimos circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión ¿de qué? De Cristo. En la realidad de Cristo. Cuando estamos en Cristo, el pecado ya no tiene
poder sobre nosotros. No somos esclavos del pecado. Quien es esclavo del pecado es aquel que no está en Cristo. Otra cosa es que su mente y su entendimiento tienen que ser ¿qué? Renovados en la verdad conforme está en Jesús. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dejó en la misma condición. ¿Dice así? ¿Qué dice? Os dio vida. ¿Os dio qué? Vida. Diga, tenemos su vida. Nos dio vida juntamente con Él, no separados de Él, porque separados de Él no hay vida. Juntamente con Él, perdonando todos ¿qué? Los pecados. Mire esto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se le parece eso al tipo y sombra que vimos en Egipto? Cuando en el Mar Rojo Dios dio muerte a Faraón, ¿okay? Y a todo su ejército. Y terminamos esta primera parte aquí con Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, Cristo el Hijo. ¿Para qué? Para destruir. La palabra es catargeo. Significa despojar de todo poder, dejar en una condición de incapacidad. Destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿qué? Tenemos libertad en Cristo, amados. Estamos en Él. Estamos en el Cordero que ha vencido. Por eso en Él somos más que vencedores. Que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma esté enfocada solo en Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y vivir en su realidad. No en nuestras ideas, ni conceptos, ni imaginaciones. Amén. Bueno.